Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a tener el último seminario de licenciatura del cuatrimestre. Va a estar a cargo de Bruno Celis, titulado Formación y Evolución de Grupos Compactos de Galaxias en TNG 100/1. Sus directores son José Benavides, Mario Abadi. Bueno, adelante, Bruno. Gracias, Leti. Bueno, efectivamente, hoy les voy a hablar acerca de esto de la formación y evolución de este tipo de agrupaciones de galaxias, particularmente en la simulación cosmológica hidrodinámica TNG 101. Entonces, comencemos, bueno, brevemente cómo va a estar estructurado este seminario. Vamos a hablar un poco de las preguntas que nos hicimos e intentamos responder con este trabajo. Un poco vamos a repasar acerca de qué es lo que son estas agrupaciones y qué es lo que se sabe hasta la fecha. Brevemente, qué es lo que hicimos, cómo definimos la muestra, el análisis consiguiente que le hicimos y, bueno, los resultados, conclusiones y discusiones que podemos obtener. Entonces, comencemos por lo más básico y definamos qué es un grupo compacto de galaxias. Bueno, de la forma más breve, son agrupaciones de pocas galaxias que están muy cerca entre sí. ¿No? Entonces, en este caso les muestro un ejemplo, una imagen del James Webb, del quinteto de Stefan, en donde tenemos lo que parecen ser 5 galaxias que están en una región bastante pequeña del espacio. Entonces tenemos regiones de muy alta densidad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que existen, vemos estas agrupaciones en el cielo y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo llegaron estas galaxias hasta ahí? Si tenemos estas galaxias que están, o que las vemos muy cerca, ¿no? Si es que realmente pueden durar como una agrupación compacta, o pueden durar estas galaxias muy cerca durante mucho tiempo, o es que son meramente una configuración breve, transiente, de este tipo de galaxias. Y además, si es que realmente son un tipo distinto de grupos, son una población distinta, o es que son solamente grupos de galaxias que son muy compactos. La cola de la distribución de la compacticidad de los grupos. ¿No? Entonces, bueno, ya lo terminamos. Perfecto, gracias. Entonces, probablemente el catálogo de grupos compactos más famoso y donde se hacen conocidos estos grupos es el grupo el catálogo de grupos compactos de Hickson, de 1982. Él cuantifica los criterios en los que, para definir este tipo de agrupaciones, definiendo 3 criterios fundamentales: población, compacticidad y aislamiento, en donde pedimos 4 más galaxias que tengan brillos similares, que estén aisladas, o sea que en su tamaño angular no haya otra galaxia de brillo similar dentro de 3 veces su tamaño, y además este criterio de compacticidad que lo define con este estimador mu, que es de brillo superficial, en donde, bueno, Sen acá y colaboradores 2022, tomé prestada esta fórmula, que es, tenemos las magnitudes aparentes, las pasamos a flujo, lo sumamos las de todas las galaxias, lo promediamos en todo el círculo que encierra todas las galaxias, y después lo volvemos a pasar a magnitudes. Y tenemos un estimador de compacticidad del grupo en magnitudes por arco segundo cuadrado. ¿No? Entonces, en este caso les muestro un ejemplo de un grupo con Higgs, en este caso el número 2, en donde pareciese ser que tenemos 4 galaxias, ¿no?, que forman este grupo. ¿Cuál es el problema? Y es que realmente, ahí está, el problema de pedir solamente estos criterios es que, por ejemplo, en este caso, la galaxia 2D, esa que está abajo a la izquierda, no está interactuando con las demás galaxias, ¿no? Es que tiene una velocidad, si le pedimos la velocidad a la línea aérea visual, difiere, en este caso, en 15.000 kilómetros por segundo del resto. Entonces, claramente, no está ligada al resto. Lo que es, para solventar este problema,
trabajos posteriores es pedir además un criterio de velocidades concordantes. O sea, que las galaxias, para ser miembros del grupo, tienen que tener velocidades similares, por lo menos dentro de los 1000 kilómetros por segundo de la media del grupo, ¿no? Entonces, acá les muestro en un ejemplo de criterios pedidos para un catálogo de grupos compactos de un modelo semianalítico, en donde de vuelta tenemos estos criterios de población, compacticidad, aislamiento y además este filtro de velocidades. ¿Cuál es el problema? Y es que con estos criterios o este tipo de criterios seguimos, obviamente esto lo podemos saber solamente en simulaciones, pero no tenemos agrupaciones físicamente compactas. Es decir, un porcentaje de los grupos compactos que encontremos van a ser compactos solamente por efectos de proyección. O sea, estas galaxias, si bien las podemos ver juntas, en realidad están estiradas a lo largo de la línea visual. ¿Cómo podemos saber esto? Y es que, de vuelta, tenemos que saber la distancia física entre las galaxias y, dado alguna definición, algún corte pedido, en este caso, por ejemplo, McConaughey y colaboradores, en 2008, se fijaron en la distancia, la distancia entre estas galaxias, entre los pares, ¿no? Es una linking length entre las galaxias, definió un corte en 300 kiloparsecs, bueno, en 200 kiloparsecs sobre H, y lo que tenga menor o tamaño menor a eso lo considero físicamente compacto. Entonces vemos que, bueno, solamente con los datos de las simulaciones, podemos saber los grupos que son físicamente compactos. Luego, otra cosa interesante. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, entonces, de estos que los podemos identificar, o sea, de las muestras, de los catálogos generados, tanto en modelos semianalíticos como en catálogos observacionales, ¿no? Veamos las propiedades en general de estas agrupaciones, ¿no? Y es que tenemos grupos de pocas galaxias, lo que habíamos definido anteriormente. Tenemos, su mayoría son de 4 miembros, hay un poco menos que son de 5, de 6, y en menor cantidad tenemos de 7 u 8. Además, tenemos un amplio rango en su dispersión de velocidades. Nos interesa el histograma vacío, no el relleno, en donde la dispersión de velocidad de estas galaxias puede ser de muy baja hasta valores de 600 kilómetros por segundo, por lo menos en este caso, que es un catálogo del Data Release 6 del Sloan. En cuanto a tamaños, los radios proyectados de estas agrupaciones, de vuelta nos interesa el histograma vacío, va entre tamaños pequeños y hasta 200 kiloparsecs, por lo menos en esta muestra. Otra cosa interesante que hay que ver que nos interesa de estas agrupaciones son los halos de materia oscura en los que viven estas galaxias. Esto, obviamente, nuevamente, solamente lo podemos definir con simulaciones, pero en este trabajo de McConaughey y colaboradores, 2008, que ya les había mencionado anteriormente, encontramos que más de la mitad de los grupos compactos encontrados, todas estas galaxias que lo forman viven en el mismo halo de materia oscura. No solamente eso, sino que cuando vemos que comparten todas el halo de materia oscura, estamos en la grandísima mayoría viendo la central y galaxias de brillo similar que la acompañan. Otra cosa es que con estos criterios hicksonianos, además, podemos estar excluyendo galaxias del mismo halo de materia oscura, ¿no? Podemos ver la central y además identificar galaxias del mismo halo, pero estar excluyendo otras galaxias que, ya sea por el criterio de aislamiento, no las consideramos, pero realmente viven adentro del halo de materia oscura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y es que vamos a ir a buscar estos grupos compactos en TNG 101, una simulación cosmológica y aerodinámica. Algunos ya la conocen, pero lo más importante y los detalles que quiero destacar es que, bueno, es un universo, es un box cosmológico de 100 megaparsecs cubo. Acá les dejo los datos de la masa
de cada partícula, tanto bariónica como de dark matter, el softening de la simulación, y lo más importante es la resolución temporal que tenemos de los datos de esta simulación. Y es que podemos seguir el universo, la evolución de este universo, cada 0.2 GHz, que es lo que nos interesa, porque a nosotros nos sirve seguir la evolución temporal de estas galaxias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir grupos físicamente compactos, que es lo que nos interesa para este trabajo, en estas simulaciones? Primero, y lo más importante, vamos a ir a buscar grupos de galaxias al catálogo disponible de TNG, y vamos a pedir solamente galaxias con masas estelares mayor a 10 a la 9 masas solares, ¿no? Esto es para evitar galaxias enanas, y además tenemos galaxias bien resueltas, ¿no? Porque tenemos más de 1000 partículas de masa estelar. Además, dentro de este catálogo de grupos, cada galaxia tiene asignado un número FOF, que se los da un algoritmo Friend of Friends que ellos mismos corrieron. Nosotros nos interesan comparar o ir a buscar galaxias que tengan el mismo número FOF, que es un tipo de criterio de aislamiento. Entonces, una vez nos fijemos dentro del mismo grupo FOF, o sea, del identificador FOF, nos interesan galaxias que compartan este número, vamos a pedir 4 más galaxias que tengan masas estelares similares, ¿no? ¿Qué es masa estelar similar? Sino que la masa estelar de un miembro, para ser considerado miembro del grupo, tiene que estar en un 10% de la más masiva del grupo. Perfecto. Entonces, lo más importante, definimos población, aislamiento, nos falta el criterio de compacticidad. Vamos a utilizar este criterio del MU, ¿no? De brillo superficial, y el corte que vamos a utilizar va a ser 26.33. Esto lo tomamos prestado del trabajo de Taberna y colaboradores 2016, donde recomienda este corte para identificar grupos compactos, la banda R, que es lo que nosotros vamos a fijarnos. Y no solamente lo vamos a pedir en alguna proyección, sino que vamos a tomar el promedio de este parámetro de compacticidad en 3 proyecciones, en XY, XZ y en YZ. Entonces, vamos a ver al grupo, lo vamos a encajonar en 3 proyecciones y vamos a calcular este estimador, el promedio de este estimador de compacticidad en estas 3 proyecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto, ¿no? Acá cada punto es un grupo de 4 más galaxias de masa similar. Tenemos el corte elegido, este mu límite, que determina si un grupo es compacto o no. En azul vemos los grupos que vamos a identificar como grupos compactos a Z0, y en rojo los grupos de galaxias que no cumplen este criterio de compacticidad. Tenemos en el eje vertical la compacticidad, este parámetro de brillo superficial, donde más abajo, y esto lo voy a mantener a lo largo del seminario, mientras menor valor va a ser más compacto. Y en el eje horizontal puse la masa estelar total del grupo. Entonces, para saber cuáles son las agrupaciones que estamos viendo, veamos las propiedades y de lo que hablamos anteriormente. Particularmente podemos ir a ver cuántos miembros cuántas galaxias son los que forman estos grupos de galaxias, ¿no? Y es que en la grandísima mayoría tenemos 15 puntos azules, 15 grupos compactos, hay 12 que son de 4 galaxias, 2 que están formados por 5 y uno solo que es de 7, ¿no? También quiero aclarar que una de las preguntas que queríamos responder era si es que son una población distinta, ¿no? Si es que son solamente, efectivamente, de los grupos los más compactos, o es que son una población diferente. Y acá lo vemos, ¿no? Si es que hubiésemos tomado un corte un poco menor o un poco mayor, hubiéramos agarrado más o agarrado menos para la muestra Z0. Entonces no estamos viendo 2 poblaciones diferentes, bien marcadas, no es que están todos acá y todos los no compactos acá. Se mezclan bastante, entonces solamente ya viendo esto podemos responder que son la cola de distribución. Son grupos de galaxias que son, dentro del parámetro de compacticidad, los más compactos. Otra de las propiedades que podemos ver es el tamaño,
y como estamos obteniendo la compacticidad en las tres proyecciones, le medimos el promedio del radio proyectado en estas tres proyecciones, ¿no? Tenemos valores de entre 80 kiloparsecs y 320 kiloparsecs, ¿no? Y lo que está interesante de esta figura es que para cada bin de masa, estamos agarrando siempre, como considerando como grupo compacto, los de menor tamaño, lo cual indica que vamos por buen camino. Y además, otra de las cosas que habíamos hablado es esta dispersión de velocidades. Y tenemos, así como lo habíamos visto en los datos observacionales, un gran rango en cuanto a la dispersión de velocidades. Van entre 150 km por segundo y 700 km por segundo, ¿no? Y también no parecen estos puntos azules, ¿no? Los que tenemos por acá o por acá, no parecen diferenciarse mucho del resto de grupos. Entonces, otra muestra más de que no son una población diferente. Veámoslo, ¿no? Los identificamos, los vimos por compacticidad, los definimos y además vimos sus propiedades. Bueno, ¿cómo se ven realmente? Entonces, acá les dejo nuevamente este quinteto Stefan, la imagen del James Webb, y acá a la derecha les voy mostrando un grupo de los identificados, uno de esos puntos azules, en diferentes proyecciones, ¿no? Primero, lo más importante es que le había dicho que acá había 5 galaxias que estaban juntas, pero resulta que si pedimos estas velocidades concordantes, 92A, si bien parece cercana al resto, ni siquiera está interactuando con las demás galaxias, no tiene una velocidad concordante al resto, no la vamos a considerar de ahora en adelante, ¿no? Solamente son esas 4 galaxias que forman realmente un grupo físicamente compacto. Entonces tenemos a este grupo, bueno, 469 es su número FOF en la simulación, ¿no? Tenemos 4 galaxias, 1, 2, 3 y 4 en la proyección XY, lo veamos en la proyección XZ y en la proyección YZ, si es que lo vemos. Ahí está. Entonces, no cambiamos el límite del box, siguen siendo 400 por 400 kiloparsecs. Son 4 galaxias que tienen una distancia entre ellas muy pequeña, lo cual es lo que estamos buscando. Bien, identificamos nuestra muestra, nos hace falta respondernos las demás preguntas, ¿no? ¿Cómo se formaron estos grupos compactos? Estas galaxias que vemos muy juntitas, ¿cómo llegaron hasta ahí? Lo que vamos a responder esta pregunta es ir a leer el árbol de fusiones, ¿no? El merger tree de cada una de las galaxias que forman un grupo compacto. ¿Qué es esto? ¿No? Que si tenemos una galaxia a Z0, ¿no? Nos interesa siempre en cada bifurcación, ¿no? En cada uno de sus progenitores, seguir al más masivo, ¿no? Vamos a seguir la rama principal del merger tree. Entonces, esto nos va a permitir tener tanto la posición como la magnitud absoluta, la masa estelar y demás propiedades de cada una de las galaxias que forman el grupo compacto en tiempos entre Z1 y Z0, ¿no? Entonces, una vez entendido qué es lo que vamos a hacer, tenemos la curva de compacticidad, la evolución de la compacticidad de un grupo compacto a lo largo del tiempo. Acá tenemos 15 curvas, cada curva es un grupo compacto identificado a Z0, por eso, por definición, todos los puntos a Z0, que esto es Z0, esto es Z1, por definición todos tienen que estar por debajo del límite a Z0, así como los identificamos, y si lo seguimos hacia atrás en el tiempo, vemos que la mayoría de los grupos compactos que los identificamos a Z0 son compactos hace muy poco tiempo. Acá, en el histograma, lo que les muestro es el instante de tiempo en el que cruzan por primera vez el límite, ¿no? En este caso, esta parece ser un grupo especial, ¿no? Que se hace compacto por primera vez, pero la grandísima mayoría cruzan el límite de compacticidad, se vuelven grupos compactos hace 1 gigayear o hace 2 gigayears, ¿no? Que es bastante reciente. Voy a centrarme en estos 4 ejemplos en particular para intentar entender, ¿no? Vimos cómo se comporta toda la muestra, veamos algunos ejemplos para ver y para entender realmente qué estamos viendo, ¿no? Entonces, de esos 4 ejemplos, vamos a
les quiero mostrar en este momento las trayectorias en las tres proyecciones, XY, XZ y Z, y además la curva de compacticidad en el tiempo. Por ejemplo, podemos separar en categorías según cómo se han movido estas galaxias en el tiempo. Por ejemplo, en este caso tenemos galaxias que nunca se han conocido y se están acretando o están teniendo su primer encuentro cercano recientemente, ¿no? Lo podemos ver en la curva de compacticidad que este grupo nunca fue compacto y solamente es compacto hace muy poco tiempo, cerca de Z0 en las últimas 1 o 2 snapshots, ¿no? Otro tipo de agrupaciones son los que este encuentro cercano se produce por galaxias que han venido desde lugares diferentes, ¿no? En este caso tenemos la verde, la roja y la azul, cada una ha venido desde un lugar distinto, están teniendo su primer encuentro cercano y por eso lo identificamos como grupo compacto ahora. Por otro lado, tenemos también galaxias que han venido desde lugares diferentes, pero su curva de compacticidad es diferente, ¿no? Han venido de lugares diferentes, han tenido su primer encuentro cercano y van a volver a empezar a separarse, se van a ir descompactificando. Esto es lo que vemos que ya han tenido hace un tiempo atrás, su configuración de máxima compacticidad, este mínimo en la curva, y luego vemos que al empezar a separarse entre ellas, se van a ir descompactificando. Y este ejemplo que yo les contaba, que como tuvieron este primer encuentro cercano hace mucho tiempo, ¿no? Cruzan este límite de compacticidad hace bastante tiempo atrás, hace más de 1 o 2 gigayears, y lo vemos además en sus trayectorias. Son galaxias que han estado cerca entre ellas durante mucho tiempo, no se han movido tanto y han estado interactuando entre sí. Pero solamente estamos viendo hacia atrás en el tiempo. No nos podemos responder estos grupos compactos qué les va a pasar en el futuro, ¿no? Y es que eso es otra de las preguntas que nos habíamos hecho, que nos queremos responder, y es ¿qué es lo que va a pasar con estas galaxias que las vemos muy juntas ahora, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, o lo ideal sería estos grupos, evolucionarlos hacia adelante en el tiempo. No podemos hacer eso porque, bueno, no están los datos de la simulación. Lo que podemos hacer es ir a buscar grupos compactos de galaxias a tiempos anteriores, y eso sí, seguirlos hacia adelante para ver cuál es su futuro. Entonces, de esto, de intentar buscar estas agrupaciones a tiempos anteriores, surge un problema, una problemática, ¿no? Y es si es que estos criterios que nosotros pedimos a Z0, este valor de compacticidad fijo, esta cantidad de galaxias, sigue valiendo, ¿no? Si seguimos encontrando el mismo tipo de agrupaciones a otros tiempos. ¿A qué es lo que me refiero, ¿no? Habíamos visto que de toda la distribución de compacticidad estábamos agarrando los más compactos. ¿Esto sigue valiendo si pido los mismos criterios a tiempos anteriores? Bueno, para intentar responder esta pregunta o para entender el comportamiento de estas agrupaciones, vamos a ir a identificar grupos compactos a tiempos anteriores con los mismos criterios y vamos a comparar a ver qué es lo que encuentra la gente en otros trabajos observacionales, ¿no? Particularmente, acá les muestro la curva, ¿no?, de densidad numérica de estas agrupaciones versus redshift, o sea, acá sería el tiempo presente y para allá nos estaríamos yendo más hacia atrás en el tiempo. Tenemos en la curva de puntos azules unida un trabajo de Son y colaboradores 2015, esos son datos observacionales del Data Release 12 del Sloan, en donde, bueno, vemos una leve tendencia a aumentar esta densidad numérica. Densidad numérica es cantidad de grupos por unidad de volumen. Y además, en cuadrados azules vacíos, tenemos otro trabajo de Hartsuyker y Plotker de simulaciones hidrodinámicas, ¿no?, particularmente de Eagle. ¿Cómo quedan los grupos compactos identificados por nosotros en TNG 101? No, está ahí, en curva dashed roja. Vemos que la tendencia es más o menos similar entre Z0 y Z.2. Más atrás en el tiempo no hay datos observacionales, no nos interesa, si bien podemos, no nos interesa ir a buscar este tipo de agrupaciones más atrás, ¿no?
Entonces, si solamente nos vamos a quedar hasta z.2, definamos distintas muestras, vayamos a buscar grupos compactos, pero no en cada snapshot, sino que en cada 1 GIR. Nosotros habíamos visto con la muestra de Z0, que si son grupos compactos, lo son hace 1 GIR, 2 GIR. Entonces, busquemos grupos compactos cada 1 GIR, que es para intentar no repetir las mismas, agarrar siempre las mismas galaxias. Busquemos cosas diferentes. Definimos muestras a, bueno, la de Z0, que le había dicho, que sería en tiempo cósmico 13.8 GIRs, tenemos 15 grupos compactos. Vamos a tiempo cósmico 13 GIRs, donde encontramos 14 grupos compactos. Si nos vamos 2 GIR atrás, tenemos el tiempo cósmico 12 GIRs. Agarramos nuevamente 15 grupos compactos. Y por último, definimos una muestra a tiempo cósmico 11 GIR, que ya sería Z.23, ahí al límite, y encontramos un poco más de grupos compactos, encontramos 23. ¿No? A cada una de estas muestras y a cada uno de los grupos de estas muestras le preguntamos las propiedades, ¿no? La masa estelar total del grupo, la dispersión de velocidades, la cantidad de miembros, todos tienen, se comportan de manera similar, ¿no? La mayoría son de 4 miembros, la masa estelar, la distribución de masa estelar es similar entre ellos, entonces nos convencemos brevemente de que estamos agarrando agrupaciones similares, con propiedades similares. Veamos las, veamos las curvas. Esto es lo que ya les había mostrado, son las curvas de compacticidad de la muestra identificada Z0. Tenemos 15 curvas y las seguimos para atrás, ¿no? Brevemente les quiero recordar que estos grupos, para ser identificados, tienen que cumplir los criterios de población, tienen que ser 4 más galaxias, de compacticidad, tienen que estar por debajo del límite, y además aislamiento. Entonces, recordemos esto, que además la mayoría de los grupos, si son compactos, lo son hace poco, y vamos a muestras a tiempos anteriores. Volvemos a ver esta tendencia. Si son grupos compactos, que ahora a tiempo 13 tienen que estar por definición todos por debajo del límite, se mantiene esto de que si son compactos, lo son hace poco tiempo. Y además, si lo seguimos hacia adelante, que ahora podemos responder esta pregunta de cuál es el futuro de estas agrupaciones, vemos que 5 se descompactifican, terminan por encima del límite a Z0, y después del resto que termina por debajo del límite de compacticidad, en realidad hay 2 agrupaciones que estas galaxias se fusionaron entre sí, entonces dejan de ser 4, son menos, no cumplen el criterio de población o de cantidad de galaxias, y hay solamente 4 de los que nos quedan, hay 4 que volvemos a identificar a Z0, es decir, hay 3 que no las recuperamos por aislamiento. Entonces, vamos a la muestra anterior, no hace 1 GIR, sino que 2 GIRs atrás, donde nuevamente, y no me voy a cansar de hacer énfasis en esto, si son grupos compactos a tiempo de identificación, en este caso a tiempo 12, tienen que estar por debajo del límite, son compactos hace poco, hace 1 GIR o hace 2 GIRs. Y si lo seguimos hacia adelante en el tiempo, nuevamente tenemos que la mayoría se descompactifica. Vemos que terminan por encima del a Z0, ¿no? Tenemos 8 puntos que terminan por encima del límite de compacticidad, y del resto que queda por debajo, hay 2 que dejan de ser 4 más galaxias, solamente hay 1 que volvemos a identificar a Z0, y del resto que se mantienen como 4 más galaxias en una configuración compacta, pero no recuperamos, es porque dejan de cumplir el criterio de aislamiento. Y la última muestra que nos queda es la de que identificamos a tiempo cósmico 11 GIRs. Nuevamente, si son grupos compactos, es porque lo son hace poco. La mayoría son desde hace 1 o 2 GIRs. Y en este caso les dimos, ¿no?, la diferencia entre el tiempo cósmico de identificación y Z0 es mucho más tiempo. Entonces le damos más tiempo a estos grupos, a estas galaxias a interactuar entre sí. Y no solamente tenemos grupos que se descompactifican, que los vemos por encima del límite a Z0, sino que tenemos ya 9 agrupaciones que en realidad no son 4 más galaxias, sino que ocurren más fusiones entre ellas. Y solamente
recuperamos uno, que dura bastante tiempo, pero recuperamos uno de estos también a Z0. El resto, de vuelta, deja de cumplir el criterio de aislamiento, ¿no? Vemos que son más curvas, en este caso, porque son más grupos compactos. Entonces, así como lo hicimos con algunos grupos a Z0, veamos y analicemos, entendamos qué son o qué es lo que le está pasando a estas galaxias identificadas a tiempos anteriores, ¿no? Veamos de vuelta las trayectorias en tres proyecciones y además la curva de compacticidad. Y si paramos a vernos la curva de compacticidad de la mayoría de las agrupaciones, vemos que son compactos o cumplen estos criterios de compacticidad durante muy poquito tiempo, ¿no? En este caso, durante menos de un Gigayear, ¿no? Justo cuando al snapshot o al cósmico fuimos a identificar, lo encontramos en una configuración compacta. Pero nunca antes había sido compacto y después también se descompactifica. Otro ejemplo, además, que les quiero mostrar es este, que es mucho más extremo, en este caso es más acentuado este comportamiento, en donde solamente en el tiempo de identificación, este caso, este grupo fue identificado a tiempo cósmico 12, ahí, en ese snapshot fue compacto y después nunca más fue compacto, ¿no? No era compacto, justo cruza el límite y se descompactifica, ¿no? Esto habla de la naturaleza de estos criterios y de que no son poblaciones diferentes. Si hubiera elegido un corte un poco menor a 26.33, este grupo nunca lo hubiera agarrado, ¿no? Entonces, esos son los grupos compactos que son compactos o cumplen estos criterios durante muy poco tiempo. Después tenemos otros que quizás sean un poco más interesantes, igual son los menos, que duran como grupo compacto durante más de 2 gigayears, ¿no? En este caso, este grupo lo identificamos en la muestra de T11, en la muestra de T12, en la muestra de T13, pero después a Z0 no lo identificamos más. Pero como grupo compacto dura más de 2 gigayears. Después tenemos este tipo de casos que ya lo habíamos visto a un grupo con un comportamiento similar a Z0, y es que lo identificamos como grupo compacto a tiempo 11 y vemos que en realidad justo después, un poco tiempo después de darle un Gigayear, se descompactifica, ¿no? Pasa por encima del límite y a Z0 vuelve a cruzar el límite. O sea, es un grupo que además de identificarlo, si le damos tiempo a evolucionar, vuelve a atravesar una segunda etapa de grupo compacto. Entonces, bueno, y por último, este tipo de agrupaciones que yo les contaba que dejan de cumplir el criterio de cantidad de galaxias, bueno, en este caso, acá teníamos 4 galaxias, ¿no? Que a tiempo 11 cumplían todos los criterios de grupo compacto. Los dejamos evolucionar, interactuar entre sí, y vemos que de esas 4 galaxias, ¿no? Esta curva que parece irse muy hacia abajo, ser muy compacto, es en realidad que de esas 4 galaxias, a Z0, a tiempo presente, queda solamente una, ¿no? Aunque este es el único caso, es factible que pase. Bueno, entonces vayamos a los resultados. Pongamos esto que les voy contando, estos comportamientos en números, ¿no? Y es que acá les voy a mostrar un resumen de todos los histogramas que veíamos arriba en las curvas de compacticidad, y es hace cuánto tiempo los grupos compactos identificados son grupos compactos. Bueno, la grandísima mayoría lo son hace 1 o 2 gigayears, eso lo veníamos viendo, pero acá lo vemos todo en uno. Y es importante destacar esta cola, aunque sean los menos, qué es lo que pasa con estos grupos que son hace más tiempo, ¿no? Y es que de esta cola que va entre 2 y 7 gigayears, que parece ser grupos compactos longevos, en realidad estamos viendo grupos que se compactificaron, que cruzaron el límite de compacticidad, se descompactificaron y están atravesando una segunda etapa de compacticidad, ¿no? Entonces, si bien por cómo definí el tiempo de compacticidad parecen ser hace mucho tiempo, en realidad no es que siempre se mantuvieron compactos, sino que están en una segunda etapa. De estos, así como yo le había mostrado anteriormente, un grupo que lo identificamos a tiempo 11, a tiempo 12, a tiempo 13, pero a Z0 no.
nos preguntamos realmente cuántos grupos o cuánto tiempo hacia adelante puede durar un grupo compacto como grupo compacto. En este caso, les muestro un ejemplo de grupo que sí dura más de 1 GigaYear como grupo compacto, que no son la mayoría, ¿no? En este caso, solamente un 20% de agrupaciones duran o cumplen los criterios de grupo compacto durante más de 1 GigaYear, ¿no? Acá les muestro las trayectorias de estas 4 galaxias hasta tiempo 13, cuando yo lo identifico como grupo compacto, y a Z0, ¿no? Veamos las trayectorias que siguen cumpliendo todos los criterios de grupo compacto, solamente que, como se han estado descompactificando, ¿no? Su tamaño de grupo, ¿no? El círculo este es mayor, lo sigue cumpliendo, pero pareciese ser que no durante mucho más tiempo, ¿no? Y además tenemos esto en oposición, que es, ok, son 4 galaxias que están cerca, están en una configuración compacta, cumplen los criterios, pero después a Z0 los vemos que han seguido de largo, ¿no? Se han descompactificado, no son más un grupo compacto. Que esto es lo que le pasa a la mayoría de los grupos. Luego tenemos esta tabla que yo les mostraba de cuántos siguen valiendo como grupo compacto desde su identificación hasta Z0, y es que más del 90% de grupos identificados a tiempos anteriores no son más grupo compacto, ¿no? Que ya lo habíamos visto, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? 1 de cada 4 en realidad sufre alguna fusión entre miembros y dejan de ser 4 galaxias, ¿no? Entonces, en este caso eran 4 y a Z0 quedan 2 nada más. Otro 25% es lo que yo les comentaba y que vamos a entrar más en detalle en breve, ¿no? Y es que son 4 galaxias en una configuración compacta que se mantienen como grupo compacto hasta Z0, pero no los recuperamos, o sea, no los volvemos a identificar. ¿Por qué? Por criterio de aislamiento, ¿no? Y este criterio de aislamiento, ¿qué significa? Que estas 4 galaxias pudieron haber o acretado una nueva compañera, y por eso no volvería a cumplir este criterio, o pueden haber caído a un cúmulo. Entonces, en vez de ser un grupo compacto aislado, pasarían a ser una subestructura de un cúmulo más grande de galaxias. Y por otro lado, lo más frecuente, si bien no es una tendencia exagerada, es que realmente los grupos se descompactifican. Los atraviesan esta configuración de grupo compacto durante muy poquito tiempo. La otra pregunta que nos habíamos hecho es cómo llegan estas galaxias a formar un grupo compacto en cuanto a su análisis de trayectorias. Tan obvio, en realidad cada grupo es un mundo distinto, pero las 4 categorías así más importantes que podemos distinguir son, de nuevo, solamente analizando las trayectorias, por ejemplo, 4 galaxias que vienen cada una de un lugar distinto. Este caso en los que estas galaxias no se han desplazado mucho relativamente entre ellas a lo largo de toda la evolución, entonces siempre se encuentran cerca entre sí. Tenemos estos que son los más llamativos, y hay bastantes dentro de todo, que son un encuentro de pares de galaxias, ¿no? En este caso no vienen 4 galaxias de lugares distintos, sino que en este caso tenemos 2 galaxias que han venido interactuando, otras 2 que también han interactuado, bueno, una quinta que se mete en la foto, y que están teniendo este encuentro cercano ahora, por eso las identifico. Y por último tenemos estas galaxias que, si bien hay 3 que han estado más o menos interactuando cerca entre sí, aparece un cuarto miembro desde otro lugar diferente, y en este encuentro cercano es cuando los identificamos como grupo compacto. Temas que quedan abiertos a discusión, ¿no? Yo les había comentado que no vamos a buscar grupos compactos más allá de Z.2. ¿Por qué? ¿No? Esta densidad numérica, ¿cómo sigue evolucionando en el tiempo? ¿No? Acá les muestro lo mismo que les había mostrado antes, compacticidad versus masa estelar. Lo que está por debajo del límite son nuestros grupos compactos, por encima los no compactos. Y acá tenemos la distribución de este parámetro de compacticidad, ¿no? Además de la mediana de toda la población.
Esto es de la muestra de Z0. Si adelantamos, tenemos la muestra a tiempo 13. Si adelantamos, tenemos la muestra a tiempo 12. Si adelantamos, tenemos la muestra a tiempo 11. Vemos que la tendencia, ¿no?, es que si nos vamos cada vez más atrás en el tiempo, esta mediana parece disminuir. Y es que si nos vamos a Z1, muchísimo más atrás en el tiempo, tenemos que más de la mitad de los grupos de galaxias serían grupos compactos, con los criterios definidos a Z0. O sea, manteniendo fijo este límite de compacticidad. Lo cual no estaríamos agarrando la cola de la distribución o los grupos más compactos, sino que estaríamos agarrando la grandísima mayoría de las agrupaciones, ¿no? Esto ya lo vemos en otros trabajos, particularmente Zeng y colaboradores 2022, con una muestra obtenida del Data Release 7 del Sloan. Acá vemos cada punto es un grupo de galaxias identificado. En esta me cambió el orden de la compacticidad. Más arriba sería más compacto en este caso. En líneas negras tenemos los percentiles 25 y 75, en donde si nos vamos cada vez más atrás en el tiempo, ¿no?, Z0 es presente, si nos vamos más atrás en el tiempo, la tendencia es que sean cada vez más compactos como población de grupo compacto, como población de grupos de galaxias, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de definir criterios de identificación de grupos compactos. Bueno. Bien. Otra cosa, se los voy a intentar explicar a través de un ejemplo, que estas curvas de compacticidad, esta evolución de la compacticidad de un grupo de galaxias, nosotros la obtuvimos siguiendo la rama principal del merger tree de cada galaxia, que es distinto a seguir a todo el grupo FOF a lo largo del tiempo, ¿no? Solamente nosotros seguimos a esas galaxias que identificamos como grupo, pero también le pasan cosas a su alrededor. Y acá, bueno, en el mismo ejemplo que les mostraba anteriormente, tenemos un grupo que lo identificamos como compacto a su momento de identificación de 11 y pareciese ser, según mirando solamente esta curva, que son 4 más galaxias que son compactas. Entonces lo deberíamos volver a obtener a Z0, pero si vemos la evolución de su grupo FOF, que sería análogo a ver todo su alrededor, todo su entorno de estas galaxias, vemos que a tiempo 12, más o menos, este grupo en realidad cayó a un cúmulo de galaxias, ¿no? Si seguimos, si a cada snapshot preguntamos cuáles son las galaxias que forman el halo de este original grupo compacto, vemos que el parámetro de compacticidad salta. Y esto no es por otra cosa, sino que aparecen más galaxias alrededor del grupo, deja de estar aislado. Por eso no lo recuperamos. Entonces, para finalizar, el mensaje más importante que les quiero dejar y que les quede claro de todo este trabajo es que hablar de grupos físicamente compactos es hablar de una configuración transiente o que dura poco tiempo de un grupo de galaxias. ¿No? Entonces, esto es decir que si identificamos un grupo compacto, si lo vemos, ¿no?, y cumple nuestros criterios pedidos, es porque esas galaxias en realidad cumplen estos criterios desde hace menos de 2 GeV y si los siguiésemos adelante en el tiempo, durarían menos de 1 GeV probablemente como grupo compacto. Esto habla de la transitividad no solamente de los criterios pedidos, sino que de este tipo de agrupaciones. Otra cosa importante es por qué duran durante tan poco tiempo, si lo seguimos hacia adelante en el tiempo, por qué dejan de ser grupos compactos. Nuevamente, pueden descompactificarse, como habíamos visto en las curvas de compacticidad, pueden sufrir fusiones entre las galaxias miembros, entonces dejarían de ser 4 galaxias, serían menos, no cumplen el criterio de población. Y además, como estamos viendo, bueno, particularmente el modelo cosmológico adoptado por esta simulación numérica es Lambda Cold Dark Matter, que es un modelo jerárquico, estas agrupaciones van a formar agrupaciones cada vez más masivas de galaxias, ¿no? Entonces, estos grupos compactos, estas 4 galaxias que vemos juntas
Si las seguimos en el tiempo, van a terminar o acretando más miembros o cayendo a un cúmulo de galaxias. Por eso es dejar de cumplir el criterio de aislamiento originalmente pedido. Y por otro lado, de esto de transiente o de configuración transiente de un grupo no es único. O sea, si yo veo a estas galaxias, puede ser que estén teniendo por primera vez un encuentro cercano, reciente. Puede ser que hayamos visto un grupo que ya tuvo su configuración máxima de compacticidad y ahora se esté descompactificando, si bien sigue cumpliendo nuestros criterios. O podemos ver grupos que han sido compactos, han tenido una primera etapa de compacticidad hace tiempo, se han descompactificado y han vuelto a ser grupo compacto. O sea, estas galaxias cruzaron, tuvieron su configuración de máxima compacticidad, se descompactificaron y como son agrupaciones ligadas, van a volver a juntarse, van a volver a una etapa de configuración compacta, si es que sobreviven a estas fusiones o no caen a un cúmulo de galaxias. Entonces, además, bueno, la última de las preguntas que nos habíamos preguntado, ¿no?, es de dónde vienen o cómo forman, cómo llegan estas galaxias a formar estos grupos compactos. No hay un único mecanismo de formación de estos grupos compactos, ¿no? Pueden ser galaxias que han venido de lugares diferentes, puede haber sido un triplete que acretó una galaxia, puede haber sido un encuentro de pares de galaxias, entre todas las posibilidades que se les ocurra. Entonces, brevemente acá les dejo las referencias utilizadas para este trabajo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Bruno. Muy lindo la seminario. ¿Preguntas? Hola, Bruno. ¿Qué es el mu ese con el que definen? Bien. Ya te respondo. Bien. El mu es brillo superficial, magnitud por unidad de arcosegundo cuadrado. Particularmente, una forma de definirlo es promediar el flujo recibido de estas galaxias en el círculo que encierra a todas estas galaxias, ¿no? Tipo, yo me paro en el centro geométrico, encierro todas las galaxias, sumo su flujo, lo promedio en todo este círculo y lo paso a magnitudes. Así es como queda definido el mu, el parámetro de compacicidad. Y, o sea, no es mejor, no sé si es mejor, pero teniendo en cuenta que son simulaciones, no sería, identificaría en base a la distancia nomás, o el tamaño del halo o algo así, digo, que te da lo mismo. Es y no es lo mismo. Eso lo intentamos hacer en el primer seminario. Utilizamos un estimador de distancias entre galaxias y a ver si te lo puedo mostrar, porque lo tengo preparado. Acá, ¿no? No, acá se lo muestro. Esto es lo que pasa si vemos distancia versus masa. Si eligiésemos un corte fijo, que es lo que nosotros hicimos en los trabajos anteriores, cortamos en 300 kiloparsecs, ¿no? Hubiéramos dando agrupaciones que no cumplirían este criterio de brillo superficial y estaríamos no considerando otras agrupaciones que, por ser más masivas, no cumplen este criterio de distancia, pero sí en cuanto a brillo superficial. Cortar en distancias es dejar de lado agrupaciones más masivas y considerar muchas más agrupaciones menos masivas. Este parámetro de compacticidad te permite considerar un mayor rango de masas. Son criterios, una cosa es definirlos, como decía Bruno, o por brillo, que es como la gente lo hace en las observaciones. En esta parte quisimos como un poco adoptar la segunda idea, hacerlo un poco más observacional, como criterio de comparación.
Lo que pasa es que un valor fijo de corte en tamaño sí, es muy diferente para una cosa poco masiva y una cosa muy masiva. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que puso, ¿no es cierto? Ese coso lo pone horizontal y lo cortó así. ¿Ese gráfico? Tamaño contra distancia, las curvas diagonales son isobrillos superficiales. Es como un corredor, ¿verdad? Gracias, Bruno, por Sí, la Fernando. charla, muy buena. Uno siempre tiene en la cabeza que los grupos compactos dan la definición que tienen, que bueno, sobre todo el criterio de aislamiento, uno puede estudiar los grupos compactos y ver su evolución en las observaciones, estoy hablando, ¿no? Y que lo que veo hoy, puedo ver cómo es su evolución viendo otros grupos compactos a Z más grandes. No es así. Esto, o sea, sobre todo el tema del criterio de aislamiento, ¿no? O sea, que la idea del criterio de aislamiento es decir, agarrar un grupo de galaxias que tengan la mínima interacción, estructura más grande, y que, bueno, uno garantice cierta forma que puede ir viendo a distintos Z cómo va evolucionando. Comparar lo que es hoy con los grupos compactos de galaxias. Me está diciendo que no. Está diciendo que hay que tener mucho cuidado en sacar ese tipo de conclusiones. Los grupos compactos entonces tendrían que definirse de otra forma. Si uno quiere estudiar el verso que ponemos al principio, los grupos compactos son los sistemas más aislados, y entonces podemos ver la evolución como un laboratorio, el laboratorio para ver la evolución de las galaxias en un sistema de galaxias. Bueno, el criterio de aislamiento, o lo que aparece en otros trabajos, es si pedimos este criterio de aislamiento angular, lo que podemos obtener ya sea en catálogos MOOC u observacionales, es que puede ser que no estemos viendo todo el halo de materia, o sea, todas las galaxias que compartan halo, o sea, que sean dinámicamente importantes para un grupo, ¿no? Que eso es lo que veíamos, mostraba la cantidad de galaxias que compartían halo de materia oscura. Podemos estar ignorando galaxias que realmente sean importantes, ¿no? Entonces, no entendí muy bien la pregunta, pero Un comentario, nada más una discusión hacia al aire. los grupos que identificamos con los criterios hicksonianos pueden, primero, no ser físicamente compactos, pueden ser estiradas a lo largo de la línea de la visual, y además pueden no ser los únicos que determinen toda la evolución de las galaxias. Hay trabajos, si cambian criterios y después los volvamos a preguntar a las simulaciones, encontramos mayor porcentaje o menor porcentaje de grupos físicamente compactos. Pero el criterio de aislamiento observacional no significa estar asegurado dinámicamente cómo se van a comportar estas galaxias, ¿no? Podemos encontrar subestructuras de cúmulos que estén muy alejadas de los cúmulos, podemos encontrar, de vuelta, galaxias que no estén solas en este halo de materia oscura. Te respondo. La variación o sea, el zoológico que tenés de cosas que le pueden pasar. Ajá. Claro. Si pedimos grupos físicamente compactos de galaxias, son configuraciones transientes de grupos de galaxias. Nada más. Sí, me parece que es eso, ¿no? O sea, no está mal ahora, ¿no es cierto? Pero evolucionan muy rápido, dentro de todo, en un par de gigayears ya dejan de ser de cumplir todos estos criterios. Entonces, en ese sentido no te tenés que imaginar que siempre han sido así ni que van a seguir siendo así. Las ves compactas ahora están aisladas, pero puede que en un corto tiempo, digo, un par de gigayears, vayan a caer un cúmulo, les caiga otra galaxia y dejen de ser eso que vos lo estás resaltando en su definición, ¿no?
¿Más preguntas? Bueno, le agradecemos a Bruno.